Mañana estreno en el Teatro Jovellanos de Gijón una obra sinfónica basada en una melodía popular que se baila en torno a la hoguera de San Juan, conocida como danza prima. Probablemente una de las danzas más antiguas del mundo. Dice una de las numerosas leyendas que hay vinculadas a esta mágica noche, que aquel que escriba en un papel un deseo y lo lance después a las llamas de la hoguera, verá cómo se cumple. Tengo que confesar que aunque fuera de una forma exclusivamente inspirativa, hice uso de la magia para hacer nacer ánimos, afectos, ideas, designios. Ya que arden las hogueras de los sueños, ¿por qué no? Vamos a seguir soñando. Me imagino que no les será difícil adivinar lo que he escrito en el papel, después de casi 2 años de trabajo. La primera vez que tuve referencias de la danza prima fue a través del prestigioso folclorista Miguel Manzano. Él fue quien me habló de la danza y el que me impulsó a iniciar un trabajo de documentación que posteriormente me serviría para abordar la composición de la obra sinfónica. Así conocí el importante trabajo del musicólogo asturiano Eduardo Martínez Torner, recogido en su cancionero, y de la profundidad de su estudio hay una cosa que queda suficientemente clara, y es que estamos hablando de una danza muy antigua. Sin embargo, lo que no nos es posible es llegar a determinar con una cierta garantía de qué antigüedad estamos hablando en realidad. No sabemos cuál es la antigüedad de la danza prima. Lo que sí sabemos es que se danzaba ya a mediados del siglo XVIII, según describe Jovellanos, y hay hipótesis sobre su origen que lo retraen a tiempo de los griegos, a tiempo de los romanos, incluso pues, a tiempo de los egipcios. También hay la hipótesis de que era una danza armada de los celtas. Ninguna de estas hipótesis hoy se puede sostener con carácter científico, lo que sí único que podemos decir es que se pierde su origen en la noche de los tiempos. En uno de los textos escritos por Jovellanos y referidos al folclore y la cultura popular asturiana, nos describe la forma en que se realizaba el baile. Nos dice que se unían todos los danzantes en rueda, cogidos de las manos, que giraban en derredor con un movimiento lento y acompasado, al son del canto, sin perder ni interrumpir jamás el sitio ni la forma. Nos dice también que son una especie de coreas, a la manera de las danzas de los antiguos pueblos, que prueba tener un origen en los tiempos más remotos. De la particularidad de que los danzantes portaran palos o garrotes mientras estaban bailando, no sería descabellado deducir el carácter guerrero de la danza prima. En este sentido, existe un curioso bando real, firmado en 1803 por Carlos IV,
en el cual se prohíbe a los asturianos de la corte bailar la danza prima en la festividad de San Isidro, por terminar siempre los danzantes en quimeras, alborotos y otros escándalos, bajo pena de que aquel que contraviniere la orden se le destinará irremisiblemente a uno de los presidios de África por 6 años. Incluso el geógrafo e historiador griego Estrabón, en sus escritos sobre la guerra cántabro-astur con Roma, ya menciona una misteriosa danza que los guerreros astures bailan cogidos de la mano como si fuera un rito de invocación para la batalla. Acompañando a la danza se cantan distintos romances. Es el titulado Hay un galán de la villa el más celebrado. Recogido por el filólogo Ramón Menéndez Pidal e incluido por Torner en su cancionero, este romance tiene significativas diferencias con el resto de los romances. Lo que diferencia al galán de la villa de otros romances es que mientras que los romances son poesía narrativa, esto es, poesía que cuenta una historia, el galán de esta villa es un romance lírico, no tiene un hilo narrativo, no podemos adivinar cuál es el hilo argumental de la historia que cuenta. Es, digamos, como un puzzle hecho con piezas de otros romances. A medida de que la documentación que iba encontrando me aportaba nuevos argumentos acerca de la antigüedad de la danza, cada vez me sentía más atraído por ella. La decisión de realizar la obra sinfónica ya estaba tomada. Ahora solo quedaba una cosa: hacerla. Al hacer el estudio de la danza prima, descubro que estoy haciendo en realidad un viaje a través del espacio y del tiempo. Y esto me da la idea de configurarla en 3 movimientos. El primero va a ser para representar el origen del mundo, el origen de Asturias, con sus elementos, con sus mitologías y con sus símbolos. El segundo, en donde introduzco al tenor, me da pie a representar la aparición del hombre, de su relación con los elementos presentados anteriormente. Y un tercer movimiento, en donde yo considero que es el futuro, pero de una manera simbólica. Es el anhelo, la esperanza, es la confianza en que vamos a alcanzar una felicidad. El contenido literario se basa en 2 puntos de trabajo. En el segundo movimiento, que es donde aparece la figura del tenor, se trataba de relacionar aquellos elementos básicos, la tierra, el agua, el fuego, con el hombre, con lo más profundo de su ser. Pero el punto culminante está en el texto, en donde el tenor invoca y dice: Espíritu del mundo, aliéntanos. Ahí es donde incluimos ese último elemento que es el aire, ese elemento que es tan necesario para la vida. A partir de ahí ya se puede desarrollar el romance de Hay un galán de esta villa. A partir de ahí hay que hacer un segundo trabajo, que es el de dar coherencia a la versión que había recogido Torner en su cancionero, de seleccionar las cuartetas octosilábicas y dejarlas en el número de 32. En el proceso creativo de modernizar la danza prima,
decidimos incluir una encantación, que es una especie de invocación mágica, formada por versos largos y versos más breves, estructurada en torno a los 4 elementos de la anatomía: el agua, la tierra, el fuego y el aire, con la presencia de la luna y con la presencia de la figura femenina como elemento nocturno y mágico que evoque y despierte en quienes participan en la danza prima toda una serie de evocaciones de las fuerzas naturales de la noche de San Juan. Decido utilizar la magia en la composición, en realidad porque no tenía más remedio. La obra estaba claro que quería que yo utilizase elementos simbólicos, elementos mágicos. Entonces, para la estructura de la obra, lo que necesitaba era un filtro mágico, necesitaba una especie de conjuro que además encontré en un diccionario de símbolos, y es un cuadrado llamado Sator, muy conocido por los estudiosos, que constaba además de 5 letras y de 5 palabras. Este conjuro lo introduzco en la obra fundamentalmente para que en el momento culminante, es decir, el comienzo de la danza, nos libre, de una manera simbólica, claro está, de espíritus malignos que puedan estar influyendo de una manera negativa. Un día me llama Juan Carlos Casimiro. Ha descubierto un cuadrado mágico. Esto es una serie de letras o de palabras que se leen igual en todos los sentidos. El cuadrado está formado por 5 palabras latinas que son Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Y me pongo a la investigación, a ver qué significa este misterioso cuadrado. Y descubro, para mi sorpresa, eliminando las letras laterales, que este cuadrado está formado por una cruz que se lee de arriba a abajo y de izquierda a derecha por las palabras Tenet, por la palabra Tenet. Esta palabra a su vez, está formada por 3 T's. Y si nos fijamos bien, evoca claramente, para sorpresa mía y de Juan Carlos, la cruz latina, la cruz de la victoria asturiana. Probablemente una invocación mágica, una invocación de protección. Cuando me llama Javier y me dice, oye, mira, ponte a dibujar lo que te voy a decir en un papel. Bueno, al final yo quedé atónito, no podía, me acuerdo que eran las 11 de la noche y estaba dibujando que el Sator se estaba transformando en la Cruz de la Victoria. Dije, bueno, esto es increíble, esto no puede ser. Esto me estaba confirmando que efectivamente no podía ir a aquella obra sin el Sator. Es difícil hablar de una parte más compleja de la obra o más difícil, porque había varias cuestiones que había que resolver. Pero yo diría que la más peliaguda, la más importante, era que en definitiva la danza se constituía a partir de una frase que se iba a repetir 32 veces. Esto suponía que eran solamente 5 notas, que eran las que alimentaban cada fragmento de esa danza, y que se iban a repetir ese número tan elevado de veces, porque así lo habíamos determinado al elegir las cuartetas. Entonces, se trataba de resolver ese problema con algunos elementos, como por ejemplo la utilización del coro de maneras diversas, la introducción de algún elemento complementario. Pero yo siempre tuve esa duda. En el fondo, ahí estaba la parte con más responsabilidad de la obra. ¿Qué pasaba si durante 11 minutos que duraba esa danza no conseguía cautivar, no conseguía mantener la atención del espectador?
Y ahí abres, ¿no? Claro, pero más te voy a ver ahí. Y aquí sin problema, este si bemol te va a durar lo que tú quieras. Cuando yo acepto el proyecto de la danza prima es movido por la idea de crear una ciencia asturiana arraigada en el pueblo llano que la va a cantar y la va a tener como suya. Y también hay una razón musical, que es que el compositor, conozco el compositor, conozco la obra, conozco esta orquestación, me parece espléndida en el final, me parece novedosa en cuanto al enfoque y la creación, la creatividad, y es muy buena para los jóvenes de la orquesta que la interpretan. Creo que es remarcable el uso que hace el compositor del trabajo de una voz solista. El tenor Aurelio Gabaldón le da la pátina que necesita la obra del héroe que lucha por llevar tras de sí a un ejército de ciudadanos que van a crear una conciencia, un pueblo, una unión, un trabajo en común. Creo que Juan Carlos Casimiro ha creado un equilibrio entre lo que es una obra clásica del folclore asturiano tradicional, como es la danza prima, y una composición contemporánea. Yo creo que es un poco estilo de fusión. Y es una cosa que realmente yo creo que hoy es difícil de hacer porque esta es una obra audible. Es una obra que para el público, aunque tenga los matices propios de la música contemporánea, pues puede quedar incluso espectacular. Tiene momentos de gran tensión, momentos de relax, momentos de desarrollos que van adquiriendo tensión a lo largo del tiempo, y esto yo creo que al público le va a gustar. Recuerda un poco al desarrollo que tiene Carmina Burana, por ejemplo, aunque aquí hay diferencias porque no hay un crescendo continuo hasta el final. Aquí hay muchos matices, hay momentos en los que la orquesta disminuye, el coro también, luego se vuelve a crecer y al final hay una explosión vocal al que tiende la obra, ¿no? Mi deseo es que la obra cuaje, porque creo que tiene muchísimos elementos que van a poder conseguir ese objetivo, pero que cuaje dentro de un grupo de más obras que estén en torno a esta idea de la conciencia astur, de la conciencia de ciudadano español, de la conciencia de ciudadano del mundo. En realidad hay que compartir todo eso. Y en Asturias falta alguna obra que identifique todo eso a la vez. Eso no es fácil. Creo que podríamos lograrlo. Mi deseo es lograrlo.
Vamos a poner el traje de pájaro volante. Estos trajes son los que impresionan y así pareces muy importante en el escenario. Pero todo es fuego fatuo. Todo es, como decía Campoamor, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Esto es un poco pálido. Sí. No, hombre, va a salir muy bien, ya verás, seguro. Sí. ¿Viste qué buen puesto de...? Estupendo, extraordinario. Estaba, bueno, ha estado, además desde las 7. Desde las 7, sí. La música es otra guerra. Y tenemos que ir aprendiendo esa guerra, interpretando esos cañones y esas balas. Todo lo demás es fuego fatuo, como diría Falla. Todo es una película que nos montamos y aquí lo único que importa es ser feliz. Pero en estos momentos la felicidad se diluye entre las bambalinas. Pero cuando sales al público tienes que hacerlo bien. No puedes contarle, mire, oiga, yo hoy no puedo cantar bien, no puedo dirigir bien, no puedo tocar. Porque verá usted, estoy de los nervios. Tengo un compositor aquí cuya vida Dios guarde muchos años, pero que hoy podremos llevarle al estrellato o tirarle en el cubo de la basura. Tranquilo, que ya está todo vendido, el bacalao. Sí, el bacalao está vendido, pero no sé si nos lo comprarán en un sitio. Voy a echar un traguito a la salud de la orquesta. Chema, pues para el sitio. Ya, Estoy en la fila 12. y las 12. ¿Y va a saludar? Estoy en el lateral, o sea que... ¿Tú subes arriba, no? Si se da, pues... además se puede salir directamente. ¿Se puede salir? Se puede salir directamente, si no, pues ya me doy la vuelta. Directamente no, porque hay unas flores allí Ya, puestas. yo la siento así. Sí, pero han acabado con otro final. Claro. No con el del alba. Este es único. Bueno, me da posibilidad, sí. Es único. Por eso está hecho así. Espérate para salir. Ponla para todos. ¡Vamos! Venga, Chenchi. Ahí. Espera que afilen, espera. Sí, venga, rápido, hombre. Rápido. ¿Está el tenor por ahí? Estaba aquí ahora mismo. Aurelio.
refrescando. Te he felicitado salir y no me has visto.